Con gratitud a Dios daremos continuidad a esta serie de temas que hemos venido tratando sobre aquellos eminentes hombres y mujeres de fe, cuya espléndida nómina la encontramos allí en el libro de Hebreos, capítulo 11. Si bien todo esto nos ha llevado a considerar la historia bíblica, todos sabemos que la Biblia es mucho más que historia, ¿verdad? Y aquí en Hebreos 11 encontramos varios ejemplos de fe, pero no para que pongamos a estas personas en pedestales y las miremos hacia arriba, sino para que imitemos su fe también en estos tiempos. Ellos son ejemplos de fe para nosotros. Son los testigos, como dice allí el capítulo 12 de Hebreos, ¿verdad? Allí en el verso 1 dice que tenemos en derredor nuestro grande nube de testigos. Ellos están allí para decirnos que sí, que es posible, que con Cristo es posible llegar a la meta y que si ellos lo lograron, nosotros también lo lograremos, pero es necesario despojarnos de todo peso, de todo pecado que nos asedia y nos pongamos a correr la carrera de la fe con paciencia, dice la palabra. Alguien dijo que la carrera de la fe no es una carrera de los 100 metros planos, de donde el más rápido gana. Esta es una carrera de largo aliento, a campo traviesa, donde gana no el que llega primero, sino el que resiste. Por eso hay que tener paciencia, mis hermanos, hay que ser constantes. No podemos ser cristianos solo por un tiempo. Debemos llegar a la meta. Como dice San Pablo en Filipenses 3, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Corramos con paciencia la carrera, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual, dice la palabra, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entre todos estos testigos, el Señor Jesús es el testigo mayor, no hay duda de eso. Él llena todo el cuadro, absolutamente. Él debe ser nuestro ejemplo, nuestro modelo a seguir cada día. La fe tiene como propósito, ¿verdad?, a que alcancemos esa meta. En la primera parte de esta consideración bíblica, hemos hablado de aquellos referentes de fe que existieron antes del diluvio. Abel, Enoc, Noé. También hemos considerado la fe de los patriarcas del Antiguo Testamento, Abraham, Isaac y Jacob. Y en esta ocasión, en el propósito de acercarnos fielmente al texto bíblico, hablaremos de otro hombre que también es mencionado en Hebreos 11 y cuya fe es digna de ser tomada en cuenta. Me refiero a José, el 11º hijo de Jacob, cuya madre fue Raquel. Sobre José, Hebreos 11, en el verso 22, dice, por la fe José, al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Y quizá la referencia aquí es bastante breve, como en el caso de Isaac o de Jacob, pero sí podemos ver su historia en magnitud si leemos los capítulos 37 al 50 de Génesis. Dice Génesis 37:3 que Jacob amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Ya hemos hablado del favoritismo entre los hijos cuando hablamos de Jacob y Esaú y en el caso de los hijos de Isaac y Rebeca, ¿no es cierto? Todo esto trajo grandes problemas familiares, pero al parecer esto trasuntó también a la nueva generación. Y este Jacob fue el favorito de su madre y ahora él mismo tenía su hijo favorito, quien se llamaba José, cuyo nombre quiere decir el Señor añade. Cuando era un joven, José, de unos 17 años, después de apacentar las ovejas con sus medio hermanos, trajo un informe a su padre acerca del mal comportamiento que estos tenían.
Y todo esto, sumado al favoritismo de Jacob por él, fue generando un motivo de odio en sus hermanos para con él. Y quizá la gota que rebasó el vaso fueron unos sueños que tuvo José. Estos sueños mostraban que un día él gobernaría sobre su familia, lo cual provocaba derechamente la rabia entre sus hermanos. A tal llegó esta situación que estos hombres conspiraron contra él y se propusieron darle muerte en el desierto. No obstante, Rubén, el hermano mayor, se opuso rotundamente a esto y sugirió que lo echaran en una cisterna medio seca, puesto que tenía previsto volver y rescatar al muchacho. Pero en la ausencia de Rubén pasaron unos mercaderes ismaelitas tratantes de esclavos y ellos deciden venderle a José como esclavo. Cuando llegó Rubén ya nada se podía hacer. La maquinación en sus corazones, impregnadas de odio, los llevó a tomar la túnica, esa túnica de colores que su padre le había regalado a José. Degollaron una cabra y empaparon esta túnica con la sangre a fin de que Jacob, el padre, pensara que su hijo amado había sido devorado por alguna bestia salvaje. José fue trasladado hasta Egipto y en ese lugar fue vendido a un egipcio de alto rango llamado Potifar y eventualmente se convirtió en el supervisor de esa casa. En Génesis 39 leemos de cómo José sobresalió en sus funciones, por lo cual se convirtió en uno de los siervos de mayor confianza de Potifar. Este hombre podía ver que cualquier cosa que hiciera José era prosperada, porque indudablemente Dios estaba con él. Pero usted y yo sabemos que el enemigo es astuto. No pasó mucho tiempo cuando la esposa de Potifar trató de seducir al joven José. José, sabiendo que era un esclavo, respetuosamente se negaba a estas insinuaciones en forma sistemática, mostrando así honra a su amo y temor al Dios del cielo, porque decía que sería un grande mal y que pecaría contra Dios. Un día, uno de esos días en que debemos estar más alertas que nunca al engaño de Satanás, la esposa de Potifar lo toma por su ropa y nuevamente le hace insinuaciones carnales. José salió huyendo, pero su manto quedó en la mano de la mujer. Ella, con mucha ira, sintiéndose rechazada y despechada, acusa falsamente a José, diciéndole a su esposo que fue José quien quiso abusar de ella. El hombre le creyó a su mujer y José terminó en la cárcel. Sin embargo, no hipotecó su integridad. Estando en la cárcel, José fue nuevamente bendecido por Dios. Allí consolidó su don de intérprete de sueños. Y así fue como interpretó los sueños de dos de sus compañeros de prisión. Ambas interpretaciones resultarían verdaderas al cabo de poco tiempo. Uno de estos hombres fue liberado de la cárcel y restaurado a su posición como copero del rey, tal cual José se lo había dicho. Y dice el relato bíblico que este copero se olvidó de José y no habló con el faraón a favor de él como lo había convenido. Pasaron 2 años, entonces el propio rey tuvo algunos sueños que lo perturbaban. Es entonces cuando el copero recordó el don que tenía José de interpretar sueños y le dice al faraón: me acuerdo hoy que cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado, y estaba allí en la cárcel un joven hebreo, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño, y todo sucedió tal cual él nos dijo. Inmediatamente José fue llamado delante del faraón, rey de Egipto, y en acuerdo al sueño predijo que vendrían 7 años de cosechas abundantes y seguidamente 7 años de una severa hambruna en Egipto, y aconsejó al rey para que empezara a almacenar grano como parte de una preparación para la próxima escasez.
Por su sabiduría, José se convirtió en gobernante de Egipto, segundo después del rey, encargado de almacenar alimentos durante los años de abundancia. Cuando el hambre azotó la región, incluso Canaán, donde vivía Jacob, también esa zona fue afectada. Y siendo que el único lugar de abastecimiento era Egipto, Jacob envió a 10 de sus hijos a Egipto para comprar grano. Él se quedaría con el más joven, Benjamín, único hijo de su esposa Raquel, según creía, para que lo acompañara. Además, también temía por la vida de él. Y mientras estaban en Egipto, estos hombres se reunieron con José, su hermano perdido, pero ellos no lo reconocieron. No así José, quien se dio cuenta inmediatamente de quiénes eran ellos. José aprovechó esta circunstancia para probarlos y los acusó de ser espías. Entonces los encerró durante 3 días y luego los liberó a todos excepto a uno, enviándolos con grano para sus hogares y pidiéndoles que volvieran con su hermano menor. Aún sin saber la identidad de José, los hermanos volvieron afligidos con la culpabilidad de haber vendido a su hermano años atrás. La Biblia dice que José anónimamente escuchó la discusión de ellos y se apartó a llorar. Mantuvo retenido a Simeón y envió a los demás por su camino, devolviendo secretamente el dinero en sus sacos de grano. Cuando los hermanos más adelante se dieron cuenta que le habían regresado el dinero, temieron aún más. Una vez en casa le dijeron a Jacob todo lo que les había sucedido. Entonces el anciano lloró de nuevo la pérdida de José y a eso añadió la pérdida de Simeón. Se negó rotundamente a enviar a Benjamín a pesar de la promesa que Rubén le había hecho en su momento a José, a su desconocido hermano José. No obstante, la escasez aparejada con el hambre llegó a ser tan grave que Judá, uno de los hijos, persuadió a Jacob que enviara a Benjamín con ellos nuevamente a Egipto para comprar alimento, poniendo su propia vida como garantía hasta que Jacob finalmente accede. Seguramente con mucho dolor en su corazón, envió con ellos las mejores frutas y al doble del dinero para el grano, debido a que el dinero anterior le había sido devuelto. Cuando José vio a los hombres nuevamente, ordenó a sus siervos que sacrificaran un animal y prepararan una comida para que cenara con ellos. Temerosos por la invitación a la casa de José, los hermanos se disculparon con el mayordomo de José por el dinero que había sido devuelto la primera vez. El mayordomo los tranquilizó y les trajo de vuelta a Simeón. Cuando José regresó, los hermanos se inclinaron ante él, cumpliéndose así aquellos sueños pasados en casa de su padre. José les preguntó sobre el bienestar de su familia, sin poder contener las lágrimas. Entonces se encerró en su recámara y allí lloró nuevamente. Cuando los hombres se sentaron a comer en la mesa de José, se quedaron sorprendidos de ser puestos en la mesa por orden de nacimiento, y a Benjamín le dieron 5 veces más la porción que los demás recibieron. Luego, y antes de enviarlo de regreso a su padre, José nuevamente probó a sus hermanos, devolviendo el dinero en sus sacos de grano y poniendo su copa de plata en el saco de Benjamín. Dejó que los hermanos iniciaran su viaje y luego envió a su mayordomo tras ellos para fingir ira y amenazar con matar a Benjamín. En presencia de José, Judá abogó por la vida de Benjamín, diciendo que si Benjamín moría, también moriría Jacob su padre. Judá habló del duelo de Jacob por la pérdida de José y la convicción de que su padre no podría soportar si perdía a su otro hijo. También habló de la promesa que le hizo a Jacob y entonces él mismo ofreció su vida por la vida de Benjamín. Al ver este cambio de corazón en sus hermanos, José mandó sacar a todos sus siervos que estaban allí y estando frente a sus hermanos, dice el relato, que lloró a gritos declarándoles su identidad y diciéndoles que no estuvieran enojados con él
o que él no estaba enojado con ellos por lo que habían hecho, porque fue Dios quien lo había enviado a Egipto con el fin de preservarlos. Años más tarde reafirmó su auténtico perdón tras la muerte de su padre, diciendo que aunque sus hermanos planearon el mal contra él, Dios los había encaminado para bien. Envió a sus hermanos de vuelta a Jacob para traer el resto de su familia y se asentaran en Gosén, donde estarían cerca de él y donde él podría sustentarles. El anciano Jacob vino a vivir a Egipto con toda su familia, y antes de morir, Jacob bendijo a los dos hijos de José, a Manasés y a Efraín, y dio gracias a Dios por su bondad, porque decía: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces Jacob dio la mayor bendición para el menor de los dos hijos. Más tarde en la historia de Israel, Efraín y Manasés, las tribus de José, fueron consideradas generalmente como dos tribus distintas, y los descendientes de Jacob vivieron en Egipto durante 400 años, prácticamente hasta el tiempo de Moisés. La historia de José nos presenta una visión increíble de cómo Dios soberanamente obra para vencer el mal y para llevar a cabo su propio plan. Después de todos sus sufrimientos, José fue capaz de ver la mano de Dios obrando cuando reveló su identidad a sus hermanos. José habló del pecado de ellos, diciendo: no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. No me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Más tarde José nuevamente tranquiliza a sus hermanos, ofreciendo perdón y diciendo: ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Estoy allí en Génesis, capítulo 50, verso 20. Las intenciones más perversas del hombre jamás podrán frustrar el plan perfecto de Dios. Y aquí en esta notable lista que encontramos en Hebreos 11, también hay un lugar para José, viviendo lejos de su familia, en medio de una cultura totalmente paganizada, supo mantener su integridad y con su propia vida demostrar que aunque la vida se torne cuesta arriba, nunca Dios se apartará de sus hijos. Si Él prometió estar con sus hijos en medio de este peregrinaje, Él lo va a hacer. Dios nunca se va a apartar de ellos. Dios prometió estar siempre con sus hijos, ¿verdad? En medio de este caminar, de esta vida, indudablemente que Él lo ha cumplido y lo cumplirá. Hay tres cosas que quisiera destacar sobre la vida de José, sobre la fe de José. En primer lugar, José fue un hombre de convicciones. Su vida no se le presentó nada fácil, a pesar de ser el predilecto de su padre. Todo esto abrió una puerta de desunión de la familia, provocando la ira de sus hermanos contra él. Fue tal el desagrado y el aborrecimiento de sus hermanos que pensaron en matarlo. Y si no hubiese sido por Rubén, el hermano mayor, es muy probable que lo hubieran hecho. Dios bendiga a las familias, que toda envidia, que todo desprecio sea desarraigado de ellas. La envidia es un sentimiento que puede alcanzar situaciones impensadas, puede tener consecuencias muy nefastas en la vida de un creyente. Proverbios 14:30 dice que el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Que Dios nos libre, ¿verdad? El apóstol Pablo en Romanos 13:13 dice que andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No mataron a su hermano, pero sí lo vendieron como esclavo. Quizás nos cuesta a nosotros comprender lo que significa ser esclavo, pero un esclavo es como quien vende un animalito o un mueble. Se ignora por completo la naturaleza emocional de la persona.
Fue así como José pasó de ser el consentido en casa de su padre a un don nadie, incapaz de tomar sus propias decisiones. Pero aún así, dentro de estas circunstancias, José se mantuvo firme a sus convicciones, sabiendo en quién estaba su verdadera identidad, y esta estaba en el Dios de su padre Jacob. Como dice Pablo en 2 de Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Qué tremenda lección nos reporta este joven José. Sus convicciones permanecieron inmutables a pesar de todo lo que tuvo que pasar. Sus hermanos lo abandonaron, los ismaelitas lo vendieron y fue tratado como un objeto o como un animal. Aquí hay un joven hebreo, no habla egipcio, pero aprende rápido. Y extrañamente, Dios movió a este hombre Potifar a comprarlo. Dios estaba cuidando de José. Aún en medio de las pruebas, a pesar de ser esclavo, Dios lo bendecía. La verdadera fe trae consigo convicciones profundas, certezas que no son llevadas por cualquier brisa nada más, se mantienen arraigadas, aunque los vientos soplen, aunque caigan las lluvias y suban los ríos. Esa es la fe que demostró José, no una fe de un día o de un año, no una fe que se cae a la primera ventisca, no, una fe férrea que no claudicó a pesar de la adversidad que la vida le deparó. En segundo lugar, José fue un hombre de santidad, es decir, un hombre que se apartaba del mal, y lo demostró al rehusar las insinuaciones de la esposa de Potifar. No sucumbió a la tentación. Era un muchacho todavía seguramente con hormonas demandantes, pero controladas por el temor a Dios. No se había escrito todavía el pasaje de 2 de Timoteo 2:22, pero José sabía muy bien que era necesario huir de las pasiones juveniles y seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Él entendió que de cometer fornicación con la mujer de Potifar estaría no solo fallándole a su amo terrenal, sino a su Dios celestial. Finalmente, esto último es lo que nos debe importar más que a nada en la vida. Ya es malo e inconveniente defraudar a las personas, cuanto más lo es hacerlo con Dios. El pecado no es una cosa superficial, no es una cana al aire de la cual después me arrepiento y asunto arreglado. Claro que no. Para que nosotros alcanzáramos el perdón de nuestros pecados, fue necesario que el Santísimo Hijo de Dios muriera en nuestro lugar. La santidad es una gracia concedida por Dios, pero ciertamente también lo es. También es una decisión. Cuando la palabra de Dios dice, sean santos, porque yo soy santo, lo que está haciendo es poner una responsabilidad sobre nosotros como hijos de Él, de apartarnos del pecado, de no frecuentar lugares que me van a exponer a cometer pecado, a tomar decisiones que sean correctas, a aprender a decir no cuando hay que decirlo. El Señor nos concedió victoria contra el mal, por tanto no nos dejemos derrotar así como así nada más. Aprendamos a luchar espiritualmente en el nombre de Jesús. Ahora la santidad es mucho más que vivir una vida apartada del pecado. Es ante todo vivir apartado para Dios. José fue llevado a la cárcel por una calumnia. La mujer de Potifar por despecho cambió la versión de los hechos y José fue a dar a la cárcel. Pero dice la Escritura que allí, en la cárcel, Dios estaba con José y le dio gracia frente al encargado de la prisión a tal punto que José estaba a cargo de los demás presos. ¿Qué les parece? Cuando el faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar, el copero que había estado en la cárcel con José hacía 2 años se acordó de él y comunicó a Faraón que en la cárcel había un varón que podía aclararle el sueño que había tenido. Cuando José se presentó delante de Faraón e interpretó su sueño, el Faraón reconoció que Dios estaba con José. En otras palabras, reconoció su santidad, que había sido separado por Dios para su servicio. ¡Qué tremendo es esto! Yo me pregunto si las personas ven en nosotros lo mismo que Faraón vio en José. Que Dios nos ayude. En tercer lugar, José fue un hombre que aprendió a perdonar.
José nos enseña que perdonar es dejar atrás el pasado. Ya hemos hablado de aquel encuentro con sus hermanos, los cuales habían llegado hasta Egipto en busca de alimento. Y al ver a sus hermanos y ver su reacción, podemos ver que ya los había perdonado. Tenía el derecho de cobrar venganza de sus hermanos, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque el verdadero perdón requiere dejar atrás el pasado. Y entendamos bien esto, perdonar no es olvidar, eso sería imposible. Sin embargo, es dejar atrás la falta y no volver a traer al presente nunca más. La Biblia es muy enfática en cuanto al perdón. Jesús habló de esto allí en el Sermón del Monte cuando dice: si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El que no perdona vive atado, pero el que perdona se libera de esta atadura. José fue esclavo, pero estaba libre. Su espíritu estaba libre. El mayor acto de perdón lo operó Cristo Jesús al dar su vida por nosotros en el madero de la cruz. Volviendo a Hebreos 11, se dice de José: por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Seguramente el autor de Hebreos, guiado por el Espíritu Santo de Dios, pudo haber seleccionado muchos incidentes en la vida de José que ilustrarían su fe. Podríamos citar el incidente en que se encontraba en Egipto y fue conducido a la prisión. Probablemente en todo el Antiguo Testamento no hubo nadie que fuera una prefigura tan apropiada del Señor Jesucristo como lo fue José. Sin embargo, aquel hombre nunca fue mencionado como un tipo o figura en la Biblia, aunque la analogía es realmente sorprendente. Hay varios puntos en su vida que lo relacionan con Jesús. Era el hijo más amado, como lo fue el Señor Jesús. Tuvo una túnica de muchos colores, lo cual le distinguió y separó de sus hermanos, dándole una supremacía sobre ellos. En un sueño él había tenido una visión y sus hermanos lo menospreciaron. Al Señor Jesús también vino con un mensaje y sus contemporáneos tampoco le creyeron. José obedeció a su padre. El Señor dijo que había venido para hacer la voluntad de su padre. Los hermanos de José lo despreciaron. Del Señor Jesucristo dijo Juan: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. José fue enviado por su padre a buscar a sus hermanos. El Señor Jesús vino a este mundo a buscar a los perdidos. José encontró a sus hermanos en el campo, ya que eran pastores. La noche que Jesús nació, vinieron también pastores a donde él estaba. Los hermanos de José se burlaron de él, lo rechazaron y tramaron su muerte. Lo mismo le sucedió al Señor Jesús. José fue vendido como esclavo. El Señor fue vendido por 30 monedas de plata. La túnica de José fue manchada con sangre. En cuanto al Señor Jesús, los soldados echaron a suerte su túnica, salpicada también con su sangre. José fue vendido a Egipto, de donde Dios lo levantó para salvar de una forma material al mundo. El Señor Jesucristo fue hasta la muerte, después de haber sido tentado por el mundo, la carne y el diablo, para convertirse en el Salvador del mundo, tanto de judíos como de no judíos. Mientras se encontraba en el trono, José proporcionó pan al pueblo. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida. Mientras se encontraba en Egipto, José se casó con una esposa no judía. El Señor Jesús está llamando de este mundo a un pueblo que invoque su nombre. José se dio a conocer a sus hermanos cuando ellos llegaron a Egipto. Algún día, estoy seguro, el Señor Jesús se dará a conocer a sus propios hermanos. Lo interesante acerca de José es que él tuvo fe en el sueño que le había sido dado. Fe mientras se encontraba en el foso al que había sido arrojado. Fe cuando estaba en Egipto, y la fe fue lo que le sostuvo en las circunstancias adversas. Uno pensaría que al final de su vida se encontraría satisfecho en Egipto, pero en el caso de este hombre no fue así. Él había dicho que cuando llegara el día en que los israelitas salieran de esa tierra,
se aseguraran de tomar su cuerpo y llevárselo con ellos? ¿Por qué no tomaron su cuerpo en aquel entonces para sepultarlo allá, en la tierra de Efraín? El motivo fue bastante obvio. Aquel hombre era en aquel tiempo un héroe nacional, pero llegaría un día en el cual surgiría un faraón que no había conocido a José. Y cuando los israelitas salieron de aquel país, dice la Escritura que tomaron sus huesos y los sepultaron en Siquem, en el país de Samaria. Que la fe de los antiguos nos hable con más fuerza que nunca en este tiempo, y que de cada uno de ellos vayamos aprendiendo, porque su legado está vigente. Que el Señor nos siga hablando por medio de su bendita palabra.